Difícil no fascinarse, no enamorarse de ella. Una muchacha maravillosa, tiene 29 años. Cuando la conocí, empezó con la mentoría, manejaba un Uber y en un año ya compró su propiedad, cambió su profesión y hace marketing digital que nos va a dar claves increíbles, sobre todo para las personas que quieren aprender marketing digital. Y ella está ganando ahorita buen dinero con marketing digital, está creciendo y está lista para su segunda propiedad. Les va a encantar esa historia de una muchacha que abrió las puertas de su pensamiento y con acción ha transformado su vida. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿bien y tú? Bien, ¿en qué ciudad estás tú? Estoy en Pompano Beach, eso es en Florida, un poquito más arriba de Fort Lauderdale. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Mira, yo llegué en el fin, más o menos finales casi del 2017, cuando tenía 25 años. Ajá, ¿qué profesión tienes? Yo soy odontóloga, bueno, soy venezolana, como tú lo dices. Me mudo, por supuesto, a Estados Unidos por toda la situación país. Y pues la única educación financiera que yo tenía era de poder administrar lo que mi papá me daba semanalmente para que me alcanzara. Eso era lo único que yo sabía de finanzas. Me mudo a Estados Unidos, empiezo a trabajar Uber y realmente pues mi primer estrellón contra la educación, o sea, contra la educación financiera fue cuando me tocó pagar taxes por primera vez. Yo no sabía que... Horrible, horrible, sí. Yo no sabía que como empleada independiente yo tenía que haber guardado ese dinero. Y cuando me toca pagar taxes y el dinero que tenía que hacer, yo no lo tenía. Entonces fue cuando recuerdo muy bien que mi hermano menor, me dijo, Daniela, ¿cómo ahorras tú? Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, tú sacas primero el dinero, o sea, ¿te pagas a ti primero o ahorras lo que queda? Eso fue para mí como que, wow. ¿Y qué Yo, edad por supuesto, tenía tu hermano cuando te dijo eso? mi hermano tenía 25, Ajá. mi hermano tiene 2 años menos que yo, ponle 25, yo tenía 27 ya. Pero luego de que me había pasado eso, pues, por supuesto, como que dije, wow, sí, algo está pasando, hay algo en que tengo que trabajar. Él ya tenía un paso más adelante que yo, ya él estaba estudiando, aprendiendo cómo podía ser, aprendiendo del sistema americano, cómo funcionaba, cómo funciona Estados Unidos. Entonces, él me empezó como a enviar audios, a empezar a escuchar, a mandar videos por YouTube, muchas cosas, hasta que un día mi cuñada dice, oh, escuchen a este señor que es colombiano y es buenísimo. Y fue cuando, gracias a Dios, pues llegué a la mentoría. Ellos ya estaban en la mentoría y pues nada, fue la manera en que pues aprendí que en la vida pues tenemos que también tener educación financiera. Bueno, ahí tengo dos preguntas. La primera con respecto a tu hermano y a tu cuñada. ¿Ellos ya compraron propiedad? Sí, de hecho, ellos eran mi guía a seguir siempre. Yo en Ajá. ese momento, pues yo estaba sola, entonces, claro, yo igualito los veía a ellos, pues primero como una pareja súper unida, como una pareja que sabían lo que querían, sabían para dónde iban. Luego, pues yo conozco a mi novio, que hoy en día ya es mi prometido. Ellos se mudan para Florida, visitan no sé cuántas cantidades de casas, consiguieron la que daba los números, a la que le podían sacar rentabilidad, la compran, y era como que, wow, para allá es donde yo tengo que ir, era ver el podcast en vivo con mi familia. Wow, impresionante. Y compraron ya, y ellos ya van para su segunda, me imagino, ¿no? Sí, ya están en eso. Ellos, Y de hecho, lo primero que fue era, ellos dividieron su casa y ya la renta les estaba pagando casi el 60% de lo que pagaban en hipoteca. Entonces y- era como, para allá voy, ¿qué tan posible ves tú ahorita un inmueble al año? no hace daño. No hace daño, ¿cierto? ¿Lo vas a hacer o no? Claro que sí, por supuesto. Exactamente, increíble. Ahora, la segunda pregunta, antes de entrar a los temas del proceso, hablemos un poquito de manejar Uber, porque yo veo a la gente a veces quejándose, no tengo empleo, no tengo plata, ¿de qué hago? Bueno, háblame de los cielos y el cielo y el infierno de manejar Uber. Mira,
Manejar Uber pues abre muchas puertas porque tú eres tu propio jefe. Ajá. Así como tú puedes trabajar las horas que por supuesto la aplicación te da, también que puedes hacerlo quizás el tiempo que te queda libre, o sea, como un part-time incluso. Entonces, como mujer, pues fue siempre un reto, no te voy a mentir. Sin embargo, pues fueron cosas que uno ya iba aprendiendo a medida que lo iba haciendo, qué zonas trabajar, qué zonas no. Luego que entra la pandemia, pues me dediqué simplemente a hacer deliveries y pues realmente es una oportunidad. Es cuando son aplicaciones que existen en todos Estados Unidos y que cualquiera la puede hacer. Entonces, como part-time o como full-time es siempre una oportunidad. ¿Qué tiene que tener en cuenta una persona cuando va a manejar Uber? Uno no sabe quién se está montando, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poquito más de cuidado. Uno en el transcurso va aprendiendo qué zonas son buenas, qué zonas no tanto. Y pues nada, simplemente, por ejemplo, yo le puse cámaras a mi carro. De alguna manera era como la persona sentía que la estaban grabando y pues gracias a Dios yo nunca corrí con nada más de que me pidieran el número de teléfono, pero pues siempre hay que estar como 2 ojos al volante y 2 ojos hacia atrás porque uno nunca sabe. Bueno, maravilloso. ¿Cómo empezaste una vez que tu hermano te dio esos consejos y empezaste a trabajar con tus finanzas personales? ¿Qué cambios hiciste y cómo eso impactó tu vida? Lo primero que hice fue realmente lo que él me dijo. Empecé a pagar a mí primero. Empecé a sacar como mis gastos, cuánto gastaba, cuánto generaba y cuánto era lo que yo iba a ponerme que iba a ahorrar. Entonces, mi ahorro siempre iba de primero. Empecé, por supuesto, a sacar el dinero aparte de los taxes. Ya eso no me pasaba otra vez. Y pues de alguna manera pues empecé a ahorrar de esa manera. No sabía ni siquiera porque pues al principio cuando muchas veces uno llega a este país y sin educación financiera, así como gana, gasta. Entonces, sí, al yo saber mis límites y conocer mis límites, pues uno se balancea mejor. Perfecto, porque una de las cosas que yo les sugiero a mis estudiantes es exactamente eso, es eso que le dijo, ¿cómo se llama tu hermano? Richard. Richard, que eso que le dijo Richard a Daniela, dijo, un momentico, en el pensamiento consumidor yo ahorro lo que me sobra, o sea que el ahorro no es prioritario en ese pensamiento, ¿cierto? Claro. Porque es lo que me sobra. En el pensamiento de inversionista, yo hago mi presupuesto, como lo dice Daniela ahorita, cuánto gasto, cuánto me voy a gastar y hago un presupuesto de ahorro y me aseguro de gastar menos de lo que yo gano y tomo, lo primero que hago es mi presupuesto de guardar el dinero, porque al final del año, ¿de qué sirve? Ay, me gané tanto dinero y en qué se quedó, ay, se me fue las manos. No, lo que vale es cuánto me quedó y cuánto tengo en el banco después de comer, de vestirme, de pagar el arriendo o de vivir, porque si no, si me como todo, pues perdí el año, literalmente. Confírmame si estás de acuerdo con eso, Dani, que cuando tú empiezas a hacer eso, te das cuenta que puedes ahorrar mucho más de lo que tú ahorras. Sí, exactamente, completamente eso. Si antes vivías con el 100% y si te planteas vivir con el 90%, créeme que igual lo vas a poder hacer. Exacto. Y lo que yo le planteo a la gente es que no sé, no el 10%. ¿Cuánto ahorrabas tú? ¿Qué porcentaje? En ese momento yo empecé como con 20% a ahorrarlo. Exactamente. Y después, Bueno, a veces he subido a 30, después en algunas veces pues vuelvo a bajar a 25, 30, pero pero, pues pero imagínate, sí, mira, sabes que si tú, yo una vez conocí a un amigo que tenía mucho dinero y me decía que él había comenzado en un muelle en Italia trabajando y a los 20 años había decidido ahorrar la mitad de la plata que ganaba. Y mientras tus amigos se compraban las camisas finas y se iban a tomar la cerveza, él ahorraba la mitad. Y él cuenta que todavía varios de sus amigos de esa edad estaban trabajando en el muelle y él era un multimillonario. Si sí. tú ahorras la mitad de lo que ganas, ay, yo no puedo porque es muy difícil, pues que claro, Carlos, como es un ricachón que vive en Estados Unidos y no sabe lo que es aquí porque se le olvidó. Todo es el cuento de la casa, pero no hay nadie que no pueda hacerlo. Yo acabo de hacer un podcast en ese momento con una pareja que la señora, la muchacha,
tiene 31 años, una campesina que cuidaba una finca y ordeñaba vacas y cuidaba las gallinas y están creando una empresa inmobiliaria y comprando su primera propiedad. Con un salario mínimo y con 2 hijas menores. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Empiezas tú a ahorrar eso y después el hábito se te va a quedar y esa plata bien invertida te va a crear un rendimiento infinito porque los intereses van a empezar a trabajar a tu favor. ¿De acuerdo, Dani? Exactamente, e incluso cuando tú adquieres esos hábitos, tú los transmites también, porque yo recuerdo cuando yo empecé con mi prometido, él no tenía hábitos de ahorro, más bien tenía algunas deudas, algunas cosas, y sin yo decirle nada, él empezó a adoptar completamente mis hábitos, hasta el punto en donde yo decido empezar a estudiar inglés, y él dice, no, tranquila, estudia, yo pago absolutamente todo, me voy a encargar, nada más yo trabajaba el fin de semana. Luego de que termino de estudiar, dijimos como que si estuvimos viviendo 6 meses mientras tú estudiaste inglés con mi sueldo y con lo que tú poco hacías el fin de semana, entonces trabajemos ahorita más, tú ya empezaste a trabajar otra vez y ya en esa segunda parte ya yo ahorraba todo, casi todo mi salario porque ya nos habíamos acostumbrado a vivir con lo que él, o sea, con lo que nada más él producía. Genial, Salvador. felicita lo que muchacho tan inteligente, como dicen los ingleses, smart cookies. En serio, qué muchacho tan brillante. Exacto. Y eso es una técnica que yo les quiero a muchas parejas, ¿cierto? Porque empiezan a ganar, entonces él empieza a trabajar, ella empieza a trabajar, ay, compremos una casa que entre los dos podemos pagar la hipoteca de la casa de nuestros sueños. Ese es el beso de la muerte. Momentico. Si viven con el sueldo de uno y el otro empieza a trabajar, ahorren todo lo del otro. No, es que eso lo usa él o eso lo usa ella para sus cosas. No, un momentico, eso es una fortuna. Estaba leyendo en el libro de Tony Robbins el promedio que una familia en Estados Unidos gasta en el pago de carro, de cuota de carro, son $500 al mes. Y calcula que $500 al mes ahorrado en un índice de las compañías de 500 en la bolsa, en 40 años, con el interés compuesto, da $3.5 millones. Wow. Lo que las personas gastan en el carro del año para la familia, porque yo no me voy a montar en cualquier carro para Facebook. Y el dealer cada vez más millonario y yo en el carro del año. En cambio, me compro un carro modesto, no tengo cuotas y eso, el poder de esos ahorros hechos en forma inteligente como ustedes lo están haciendo. No, un momentico, si vivimos con esto, vamos a trabajar en equipo los dos y vamos a comprometernos a ahorrar porque tenemos la capacidad de ahorrar y dos es más que uno. Ahora, el que tenga su pareja, ay, sí, a mí me gustaría, pero es que mi pareja, listo, si tu pareja no ahorra, como lo hizo Dani, ella empezó sola. Tú no empezaste a evangelizar a tu novio, sino que pues tú respetaste lo que él hacía, solo él viendo el ejemplo y viendo cómo te rendía el dinero, empezó a imitarte y a preguntarte. Así funciona. O sea, tú ves a tu hermano, uy, pero ¿cómo están creciendo? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Y eso aumenta la capacidad de ahorro en forma increíble. Entonces, mira lo que está haciendo. Mira, Daniela es un ejemplo impresionante de lo que es un estudiante mío que aplica todo y va a ser millonaria. Eso estoy seguro de eso. Y Fernandito también. ¿Qué hace Daniela? Hacemos estrategias defensivas. ¿Cuáles son? Los ahorros. Voy a bajar los gastos lo máximo que puedo y empezar a ponerme un presupuesto de ahorro. Y segundo, estrategias ofensivas. Estrategia ofensiva que me parece espectacular es aprendiste inglés. Eso me parece que es una inversión, porque yo cuando veo los latinos o los que viajan y llevan 20 años en Estados Unidos todavía no hablan inglés, Dios mío, eso es un desperdicio increíble. Entonces, eso es una inversión y trabajo con su pareja, listo, me voy a comprometer. Y la otra estrategia ofensiva que me parece fenomenal es lo del marketing de internet, que antes de llegar allá quiero insistir en que la parte del ahorro es relevante mientras yo no use el ahorro
para gastar o para mandarle a mis parientes, ¿cierto? O para ser el rico de la familia. No, ¿es para qué, Daniela, ese ahorro? Para mi futuro, en una casa al año. En una casa al año, exactamente. Y una casa al año no hace daño y hace la diferencia. ¿Cómo llegaste tú al marketing digital y cuánto estás ganando mensualmente con eso? Cuando arranco otra vez a hacer Uber, pues yo siempre tenía esa espinita y la verdad es que pasé en mi camino, pues he pasado por muchos cursos, he hecho muchas cosas y yo siempre estaba con lo que tú nos decías de que hay que buscar la manera de tener un ingreso extra. Entonces empecé a buscar, me dio COVID en ese momento y cuando me dio COVID, o sea, como cosas de que así como te dije temprano, como que el maestro llega cuando el alumno está preparado, empecé a ver como un amigo estaba trabajando con marketing. Le empiezo a preguntar, compro el programa, aproveché ese tiempo que me dio COVID, empecé a estudiar, gracias a Dios, pues a mí no me dio fuerte, y empecé a estudiar. Yo creo que al mismo mes yo ya estaba vendiendo mi primer producto como afiliada. Yo me afilié a un producto de Hotmart y lo estaba vendiendo y ganando comisión por las veces que yo vendía. Entonces, claro, me abrieron muchas oportunidades con el marketing, porque con el marketing puedes vender productos de otras personas. Puedes, si tienes un producto digital, en físico, puedes promover tu producto físico, puedes promover tu tienda, aprendes a hacer páginas web. Mágico, y diría yo, porque empezaste a abrir una puerta que ni te imaginabas, ¿o no? Exacto, fue algo completamente mágico. Conseguir eso que me apasionaba, porque también era algo que me encantaba cada vez que yo escuchaba una venta, porque cada venta suena como una caja registradora, era una emoción que por supuesto pues fue creciendo. Actualmente es un negocio digital, pero es como si fuera uno físico. Hay días que superan los $400 en ventas. Hay días que se mantiene en 100, 50, pero es como todo, más o ¿Y menos, digamos que mensualmente 4.500, a veces más. cuántas horas le dedicas al día? Cuando yo empecé apenas, yo nada más estaba dedicándole 4 o 3 horas, me paraba bien temprano a estudiar, 4 o 3 horas. Ahorita sí le dedico quizás todo el día, o sea, 8 horas, a veces menos. Ya no haces Uber. No, ya ahorita no hago Uber. Listo. ¿Y Fernando qué hace? Fernando, bueno, él está un poquito más en el trading. Él tiene ya 5 años haciendo en el trading opciones. También asesora a personas, que él está con un grupo canadiense y asesora a personas a cómo llevar más o menos su portfolio. Y también pues hace una revista, de hecho, online de semanales, una revista semanal, te la voy a enviar para que veas lo cool que queda. Por favor. Y bueno, también a veces en sus tiempos libres, pues a veces hace Lyft o Uber. Y están ahorrando los dos. Sí, bueno, realmente pues ahorita pues nuestros ahorros de alguna manera pues los llevamos diferente, pero sí, o sea, realmente pues estamos ahorrando más que todo lo que yo gano. Lo que tú ahorras es de los dos, porque él paga los gastos. Por supuesto, o sea, somos. Perfecto, eso es exactamente, pero eso es el ahorro conjunto. Bueno, cuéntanos cómo compraste tu casa y al cuánto tiempo y cómo fue eso. Empiezo a ver a mi hermano, ya yo tenía como la guía, seguí preparándome porque pues necesitaba preparar mis impuestos, necesitaba por supuesto también preparar nuestros ahorros para poder pagar el down payment, para poder pagar los closing costs y todo eso. Me mudo para Florida y empiezo mi búsqueda. Me di cuenta, pues obviamente que el mercado estaba bien competido, estaban haciendo, o sea, las personas estaban ofertando por mucho más dinero de lo que las propiedades costaban y de alguna manera, pues, yo tenía el ahorro de lo que yo sabía de lo que me iba a alcanzar porque ya yo había hecho una precalificación. Conseguí una propiedad, oferté, apenas la vi, dije, wow, esta es, pero ya en ese momento, cuando la vi, bueno, un poquito antes, yo entre ver nada más lo que tenía el de down payment y tenía lo del closing costs, yo sabía que no tenía todavía lo de poder hacer la división de la propiedad. Yo dije, ¿de qué manera yo voy a hacer la división de la propiedad? No tengo la plata, dije, bueno, tarjetas de crédito.
Entonces dije entre mí misma, bueno, ¿y qué tal si yo misma me represento? ¿Qué tal si yo saco la licencia de real estate que cuesta $500 y yo misma me represento y compro la propiedad? Wow. Entonces eso fue lo que justamente hice. ¿Y Y gracias sacaste tu a licencia? sí, tengo la licencia de real estate y justamente con esa ganancia que tuve, que pues me quedaron aproximadamente $6,500, fue más o menos el dinero que yo utilicé en poder hacer toda la división de mi casa. Entonces, ¿cuánto te costó la cuota inicial? La cuota inicial con closing costs y con todo fueron como 33,000. Que eso lo sacaste del ahorro. Exactamente, que lo teníamos en los ahorros, que fue parte de lo que ahorramos al principio y lo que le sacábamos a Hotmart, en vista de que cómo más vamos a seguir costeando, pues tampoco es así tan fácil, pues fue donde dijimos como que bueno, me voy a ganar el dinero de la compra. La casa, tú le sacaste un apartamento adicional. ¿Ok? Sí, mi casa tenía 4 habitaciones, 3 habitaciones sin baño, dos baños y 4 habitaciones. La habitación principal era una habitación grande, de lo que son 2 cuartos, con un baño grande, con closet. Entonces, esa habitación daba a, a una parte de la casa. Lo que nosotros nos planteamos simplemente fue, cerramos la puerta aquí de la casa, la puerta de la entrada, nosotros le abrimos otra puerta por la parte para que las personas pudieran entrar por no usar la entrada principal y la dividimos. O sea, quedó como un estudio con todo, Independiente. pero exacto, completamente independiente, con una cocina pequeñita pero súper cute, con su nevera, con todo lo que necesitan, microondas, nevera, cocina, y su buen espacio, le compramos sus closet y todo perfectamente. Que eso es una de las cosas que la mayoría de las personas puede hacer y es pensar, si yo compro pensando en eso, porque tú compraste educada, tú compraste pensando en una casa que tuviera potencial de ingreso, entonces convertir el garaje, extender una habitación y convertirlo en un pequeño apartamento con entrada independiente y todo, y que cuánto te queda la cuota de la casa y cuánto te entra de renta. La cuota de la casa está como en 2,255, 2,300 más o menos, no recuerdo ahorita bien. Y con lo que lo obtengo del estudio, tengo 1,150, tengo el estudio rentado. Yo creo que casi como un 45% o 50% de lo que me cuesta el mortgage. Pero, no te había dicho, mi casa sigue teniendo 3 habitaciones. Sí. Entonces, nosotros pues tomamos una habitación y rentamos las otras 2 habitaciones. Al principio íbamos a agarrar una como oficina, pero luego dijimos como que obviamente luego de que terminamos la construcción y todo eso, pues sí quedaron algunos gastos y algunos huecos que tapar de esos gastos. Entonces dijimos, no, la oficina puede esperarse un momento, vamos a rentar las 2 habitaciones. Y ahorita yo estoy recibiendo por cada habitación $600. Con los 1,150 más 600 y 600 son 2,350. Y la cuota son 2,260 si mal no recuerdo. O sea, yo nada más estoy pagando los servicios. impresionante. Y, o sea, y esa plata va para el ahorro. Por supuesto, eso va de ahí para el ahorro. ¿Y cuándo van a comprar la siguiente propiedad? Estamos todavía planificándolo, pues planificando también la primera propiedad, pues la compramos con mi crédito, entonces pues también hay que trabajar en el crédito de Fernando. Pero bueno, ahorita mi matrimonio es a finales de este año, entonces también como que hay inversiones personales y pues para nosotros también el matrimonio es importante, vamos a hacer algo sencillo, chiquito, lindo, pero pues también ahorita estamos en eso, entonces Oye, Dani, para la casa para principios del próximo año puede ser. perfecto, pero prométeme una cosa, que no se van a gastar $30,000 en el matrimonio. No, por supuesto que no. En serio, porque yo a veces veo, vuelven el matrimonio un drama y un No, gasto. Mira, el matrimonio, háganlo. Yo creo que el matrimonio, cuando es social, es una carga horrible. Háganlo, el matrimonio, cuando lo hacemos simbólico, realmente no necesita tanta plata.
La gente que te quiere no le importa, ay, qué rico que se casaron, y quiere, como estamos en pandemia, ya se va a acabar, entonces se puede hacer por Zoom el matrimonio para ahorrar todavía más, ¿me entiendes? Como decía un primo mío, hacemos una fiesta de traje, yo traje pollo, el otro traje. Sí, de hecho, eso fue una de las cosas que hablamos él y yo, de que de verdad vamos a invitar a las personas que nosotros queremos que estén, y yo creo que no llegan ni a 50. Y además una cosa, ¿por qué no ensayas esto? Y es, bueno, Fernando, ¿por qué no hacemos un regalo, una boda creativa que no nos cueste nada? Entonces, y ahora, para que no les digan tacaños, dicen, somos minimalistas. Minimalista cada uno, vamos a estar acá y vamos a compartir una comida y ya. Y entonces, mira, y ese dinero, mira, son $5,000, son perdidos, te lo digo, ¿me explico? Ese dinero es perdido, porque eso es una atención, en que entre más sencillo, más simbólico lo hagan, va a ser para ustedes más económico y te digo, más especial. Y le dicen a la gente, eso es para comprarlos la próxima casa, porque eso nos va a ayudar a crear la familia para después para los hijos. O sea que en la forma como ustedes lo están manejando, en 10 años son millonarios. Amén. No, van a hacerlo, van a hacerlo y van a tener una libertad financiera increíble. Bueno, dime una cosa, ¿cómo es tu Instagram para que la gente te contacte? Porque yo te hice propaganda de lo maravilloso que es y tengo razón absoluta, es cierto que dan ganas de hablar con ella. Entonces voy a decir, porque ella no lo va a decir, ella, si tú quieres aprender de marketing digital, si tú quieres saber cómo ella se empezó de chofer de Uber a ganarse $4,500, eso ella te va a contar cómo lo hizo y a lo mejor te interesa o no te interesa y aprender con ella o compartir con ella. Yo recomiendo cuando un mentor primero que haga lo que me dice que me va a enseñar, que los haga ahora. Segundo, que haya cometido errores, que los ha cometido. Tercero, que tenga valores que yo comparto. Ella se ve que ella quiere ayudar a la gente, quiere compartir lo que a ella le ha servido, porque eso es algo maravilloso. Y además tiene un futuro increíble y fuera de eso tiene educación financiera, que es una ventaja espectacular. Oye, fascinante, Daniela. No, gracias. Bueno, nada, me pueden contactar a través de daniela1310@gmail.com. También lo pueden hacer a través del Instagram, daniela-medina1310. De esas dos maneras me pueden conseguir. ¿Qué le dirías a una persona que dice, pero yo no tengo plata, pero es que yo tengo muchos problemas, pero es que yo no hablo bien inglés, pero es que yo no puedo hacer muchas cosas que ella está haciendo? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo siento que le diría que las limitaciones solo están en nuestra cabeza. O sea, que saquemos, que silenciemos la loca de la casa, como dices tú, porque esas son las únicas limitaciones que tenemos. Yo recuerdo cuando empecé en el marketing y yo me paraba temprano para poder estudiar marketing. O llegaba y me ponía a hacer tarde. Ahorraba, dejaba de gastar en Starbucks y ahorraba ese poquito de dinero que es esto. Dejaba quizás de salir tanto y lo ponía en la caja de ahorro. Incluso lo sigo haciendo. Trato más bien de hacer cosas aquí en mi casa, de invitar a mi familia y tipo que entre todos pues colaboramos y la pasamos chévere y sale mucho más económico. Entonces, que nos quitemos esas limitaciones y que también nos quitemos ese síndrome de impostor, que a veces creemos que no podemos hacer cosas y realmente podemos dar muchísimo más de lo que a veces nosotros que estamos creyendo. Dame un libro que te haya impactado. Ahorita estoy leyendo The Compound Effect, el efecto del efecto compuesto. Que es espectacular. Lo estoy leyendo justamente ahorita y hay muchos que me han marcado, pero este en particular quizás me ha llenado mucho, porque es eso, nada sucede de la noche a la mañana. No, las cosas no pasan con solamente cerrar y abrir tus ojos. Todo es el compuesto de ir haciendo tus cosas poco a poco, organizadamente, pero nunca dejar de hacerlo. Y cada vez que miremos atrás,
agradecer también, porque de alguna manera muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr y no nos damos esa palmadita de vez en cuando de decir, lo estás haciendo bien, pero todo es poco a poco. No esperes ser millonaria mañana. Lo vas a hacer, pero no mañana. Puede ser que en el transcurso de que tú vayas simplemente construyendo esas buenas bases. Y fíjate una cosa, ese libro a mí me encantó y yo tengo algunos videos con eso, y es como el pensamiento de pobre es, ¿yo para qué voy a comenzar a ahorrar si es $1, si es nada, ¿cierto? O qué voy a hacer ejercicio si tengo 10 minutos, o qué voy a leer. Cada pequeña cosa que yo hago empieza a ser como una gota de agua que va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Yo empecé con $20,000 a los 60 años y ahorita tenemos varios millones de dólares en activos con mi esposa. Realmente, y tú vas a llegar allá, absolutamente seguro. Antes de decirte eso, de terminar, quiero que me le digas a don Fernando, a ese príncipe azul, ¿qué le agradeces? Y como si él va a ver eso seguramente. Entonces, haz de cuenta que él está mirando y dile, ¿por qué te gusta ser socia de él? Yo siento que desde que empezamos somos más que una pareja, somos un equipo. Y es lo que más me gusta de nuestra relación. Me gusta de ti cómo me apoyas en cada locura que se me ocurre, en cada cosa que hago. Y cómo siempre estamos pensando en nosotros, pero en nosotros como familia, y que desde el primer momento nosotros literal teníamos un mes y ya estábamos pensando que nos íbamos a casar, y hasta ahorita seguimos siendo los amigos, novios, futuros esposos, que siempre se apoyan y siempre están el uno para el otro. Bueno, me siento muy, muy, muy orgulloso de ti, de verdad. Me siento que has hecho un trabajo espectacular y me saludas a tu caballero, de verdad, y los felicito por el equipo tan increíble que están haciendo, de verdad. Y espero que sigas inspirando a muchas personas con ese carisma, esa sencillez, esa humildad, esa apertura a aprender, porque realmente ese efecto compuesto va a transformar tu vida en forma que ni te lo imaginas, te lo prometo. Y va a transformar la vida de muchas personas que tú tocas. Muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, de verdad, quiero de verdad mostrarte de una vez más cómo quieres que te lo diga, que tú puedes estar aquí. Y no es necesariamente en este podcast, pero en ese cambio de pensamiento, en esa mentalidad que no tiene ningún misterio. Hay un libro que se llama La ciencia de la riqueza, en el que habla de cómo ser rico es una ciencia, y la ciencia es muy sencilla, es aplicar estos pensamientos que yo te digo podcast tras podcast tras podcast. Espero que la próxima sea tu historia, porque tú tienes todo lo que necesitas para lograr la vida que quieras, para lograr la abundancia, para lograr la felicidad, para crear la pareja, para crear el equipo que tú quieres. No importa que la persona ahorita no funcione como tú eres, empieza tú a cambiar. Y si tú empiezas a cambiar con esa determinación, estoy seguro que vas a influir muchísimas personas a tu lado, porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. No te pierdas el próximo episodio, que aquí lo tengo para ti. ¡Y muévete! Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.